Es uno de los principales proyectos de transportes en marcha en Europa y que afecta especialmente a España. Sin embargo, a pesar de su relevancia, aún tiene demasiadas cuentas pendientes por delante y te las cuento en este vídeo. Hace muy poco hablábamos en otro vídeo del gran proyecto del Corredor Atlántico, que tendrá especial relevancia para la península ibérica, ya que será la principal conexión de España, al menos su parte occidental, y Portugal con el resto del continente. Y a pesar de su relevancia y de tener ya muchas obras y tramos acabados o avanzados, todavía queda muy lejos de verse terminado, con demasiadas actuaciones todavía en las primeras fases y mucho dinero pendiente de ser movilizado para su ejecución, tanto por los países de España y Portugal como por la propia Unión Europea. Tal es así que estos días el gobierno ha reconocido que el Corredor Atlántico aún necesita de 16.080 millones para sus avances pendientes, de los cuales el 75% de esa inversión deberá dedicarse a nuevas construcciones, lo más relevante por tanto, pero también lo más complejo para ir actualizándose. Además, como suele ocurrir en muchas otras cosas, estos días se ha denunciado por parte de no pocos estamentos u organismos de las zonas afectadas el agravio comparativo respecto al otro gran eje en España, el Corredor Mediterráneo, que si bien en estos días parece ir a velocidad de crucero y muchos de sus tramos y obras están muy avanzadas o cerca de acabarse, ha arrastrado durante muchos años la misma sensación de dejadez que ahora pueden tener en las regiones afectadas por el Corredor Atlántico. Lo cierto es que, más allá de rivalidades y comparaciones, el Corredor Atlántico aún tiene cosas pendientes de gran relevancia para poder acelerar sus avances, como el no tener a estas alturas todavía un plan director actualizado, en el que se definan los plazos y las obras necesarias para llegar concluido a la meta del año 2030, algo a día de hoy que se antoja prácticamente imposible, y sobre todo a la falta de un compromiso presupuestario definido para que Galicia, Castilla y León o las comunidades cantábricas puedan ver más cerca estos avances en la conexión, principalmente por tren con Europa, a través de Irún. De estos contundentes 16.080 millones de euros pendientes de ejecución en obras ya citados, en torno a 12.168 deberán destinarse a proyectos de nueva construcción, mientras que el resto, casi un 25%, se destinaría para renovar y modernizar el tendido ya existente, que pasará a formar parte de un corredor que conectará Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda desde Algeciras y Sines, en el Alentejo, hasta Estrasburgo y la localidad germana de Mannheim. Hablamos, por tanto, como en el caso del Corredor Mediterráneo, de una inmensa obra de gran complejidad y donde todavía quedan demasiadas actuaciones por delante, no solo en la península ibérica, y donde muchos de esos fondos necesarios deberían llegar desde Bruselas. Todo a pesar de que se estima que ya se han ejecutado inversiones de unos 33.326 millones en este corredor desde el año 2013, lo que significa que el coste total de proyectos uniendo lo que falta se acercaría a la contundente cifra de 50.000 millones, aunque siempre incluyendo todas las infraestructuras que comprenden al mismo, que van más allá de lo ferroviario, al incluirse puertos y aeropuertos, e incluso transporte marítimo en algún caso. Ciñéndonos al campo ferroviario, el Corredor Atlántico recorre 11 comunidades españolas e incorpora más de 5.300 kilómetros, según la última propuesta de ampliación, y estos días se ha anunciado que el plan director del Corredor Atlántico no estará listo antes de octubre de este año, en la recta final de la legislatura, y por tanto a las puertas de las elecciones generales, con la consiguiente polémica sobre el detalle electoralista que le podría rodear. Hay que recordar que el pasado mes de enero se nombró la figura del comisionado del proyecto, que recayó en los hombros de José Antonio Sebastián, cuyo objetivo prioritario es el seguimiento y actualización del plan director, por lo que será en ese trabajo, actualmente en realización, en el que se determinarán las actuaciones concretas necesarias. Hay que recordar que uno de los principales objetivos de este corredor, como ya ocurre con el Mediterráneo, será impulsar las mercancías por tren, muy bajas aún en España, para la cual se van a hacer grandes actuaciones en muchos de los puertos a los que afecta el recorrido, que incluirán actuaciones en estaciones o puertos secos, intermedios y andenes en muchos casos, para acoger convoyes de hasta 750 metros.
Otra de las claves, aparte de la retrasada sine die conexión con Francia, serán las conexiones entre Portugal y España, que parece al fin van a convertirse en prioritarias, y a las ya avanzadas entre Vigo y Oporto o Badajoz con Lisboa se pueden unir mejoras muy notables en la Salamanca-Guarda, sin olvidar los esperanzadores avances en la idea de volver a conectar Huelva y Faro, además de adecuar conexiones ahora en uso pero necesitadas de grandes actualizaciones como mejora de trazado, seguridad o electrificación, pues no solo se actuará en alta velocidad y por supuesto la conexión con los puertos. Una red que además parece ir creciendo en estos últimos tiempos al elevarse su ambición con la inclusión, aunque sea a largo plazo, de la posibilidad de una nueva línea que recorra las comunidades cantábricas y del proyecto de la Ruta de la Plata, que de algún modo también entraría en esta red. Estaremos muy atentos a los siguientes pasos a dar en esta infraestructura multimodal y con tantas ramificaciones que pueden afectar a muchos territorios del país y que deberían dar un salto cualitativo en los próximos años, y aquí iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.